Amigos de la Jornada Morelos, estamos en las instalaciones del PRD en la Ciudad de México con Jesús Zambrano. Jesús, gracias por recibirnos. Muchas gracias, bienvenidos. Muy amable. De alguna manera, Jesús, el momento actual del PRD, ¿consecuencia de qué? ¿Confianza? ¿Las tribus? ¿A qué atribuyes los resultados? Yo creo que el PRD fue un factor fundamental, trascendental en las reformas que han hecho posible la evolución democrática de México. Sin el PRD no se podrían explicar las transformaciones últimas que permitieron, primero, que la izquierda llegara a gobernar en la Ciudad de México, segundo, que se dieran las alternancias políticas en la presidencia de la República de manera pacífica por vías democráticas civilizadas, y esto se dio porque el PRD fue impulsor de la construcción de organismos independientes, autónomos del gobierno, como lo fue el Instituto Federal Electoral en 1996. El PRD durante todo este tiempo, casi 30 años de vida, hasta el año pasado, hoy tenemos ya los 30 años de existencia, fue uno de los 3 partidos políticos principales del país. Yo estoy convencido de que, además de que todas los entes vivos, vamos a decirlo así, tienen su propio ciclo de vida, tienen sus ciclos de desarrollo, llega un momento en que se agotan y hay que iniciar otro, construir otro. Al PRD le ha sucedido esto, es decir, fue agotando un ciclo de su existencia que lo llevó a que, por una parte, primero, sus problemas internos que lo desgastaron muchísimo y nos desprestigiaron ante la sociedad en muchos sentidos, como tú lo recordabas ahorita, las llamadas tribus que llevaron a privilegiar en no pocas ocasiones los asuntos internos en lugar de estar pensando y atendiendo los problemas de la gente, que para eso precisamente nos construimos, nos creamos cuando surgió el PRD, o para eso surgimos a la actividad política, quienes ya llevamos más de 40 años en esto, desde allá, desde los años 70, y todo esto de repente se pierde de vista. Llegamos a ganar y a gobernar estados de la República muy importantes, desde luego la Ciudad de México entre ellos, Morelos, Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, y en coalición otros estados, bueno, Chiapas mismo, Tabasco, es decir, estados en los que vivía cerca del 25-30% de la población del país, y no cuidamos tampoco, hay que reconocer, el desempeño de estos gobiernos. Cuando llegaron los gobernantes a esa responsabilidad por la vía del PRD, de repente pensaron que ellos tenían su propia autonomía, por decirlo así, independencia, yo no me debo a nada otro, yo puedo hacer lo que quiera, y no aplicar las políticas públicas, las propuestas programáticas del PRD para posibilitar una mejor calidad de vida de la gente. En no pocas ocasiones también los escándalos de corrupción en algunos de estos estados se hicieron presentes, de tal suerte que de repente, con toda razón, mucha gente en estas entidades y en el país mismo dijeron, pues son de lo mismo, son lo mismo, no hay ningún cambio, a pesar de que sí se aplicaron políticas de carácter social muy importantes, lo de las pensiones alimenticias para los adultos mayores, los derechos de las mujeres, el reconocimiento de las mujeres mismas a decidir sobre su propio cuerpo, o los matrimonios igualitarios, muchísimas derechos humanos y derechos sociales que sí se hicieron, se implementaron en estos estados de la República, atención especial a la educación en general y a la educación media superior y superior, en fin. Pero finalmente terminaron imponiéndose
las visiones que nos hacían aparecer como parte de todo lo demás. Y así nos cayó el 2018, después de que López Obrador rompió con el PRD, formalmente ya lo hizo en el 2012, después de que lo habíamos acompañado nosotros a su segunda intención por llegar a la presidencia de la República. Yo personalmente en ese entonces era presidente del PRD y lo acompañé prácticamente por todo el país en su gira, levantamos el partido en favor de él, etcétera. Terminó la elección y él dijo: adiós, nada les debo, nada me deben, estamos en paz, como lo diría el viejo poeta mexicano, y sin discutir, sin decir razones, se fue. Eso desde luego significó una fractura, la más importante, diría yo, que ha sufrido el PRD en su vida. Después se vinieron los acontecimientos de Ayotzinapa, que también erosionaron la percepción positiva que la gente tenía del PRD, y esto nos llevó a que también empezáramos a perder credibilidad ante sectores importantes de la población. De cualquier manera, en el 2015 el PRD fue tercer partido político nacional en votación, estuvo por encima de Morena, que había nacido en el 2012, encabezado por López Obrador. López Obrador quedó en cuarto lugar con Morena en esas elecciones, pero nosotros estoy convencido de que no pudimos dimensionar los alcances de ese ciclo de vida del PRD que ya se había agotado y cómo iniciar otro. De cualquier manera, nosotros hicimos de inmediato, después de las elecciones del 2015, hicimos un llamado a la unidad de todas las fuerzas para que pudiéramos crear un frente amplio y que sacáramos al PRI de la presidencia de la República, que había regresado en el 2012. El único partido que nos dijo, de oposición al PRI en ese entonces, que nos dijo con el PRD ni a la esquina, fue Morena, en voz del propio López Obrador. Y los que nos dijeron que sí, pues fueron el PAN, Movimiento Ciudadano, y con ellos empezamos a construir una coalición electoral que fue la que finalmente cristalizó el año pasado, 2018. No tuvimos tampoco nosotros, hay que decirlo así, precandidatos o personajes que hubieran levantado en las encuestas, en la percepción de que podían ser competitivos. Mancera era el más indicado por su calidad de jefe de gobierno, pues claro, la capital del país, etcétera. No levantó lo suficientemente en las mediciones de encuestas electorales. Graco, que se había apuntado, pues entró el gobierno de Morelos, hay que reconocerlo, en una situación también de franco deterioro, de mucho desprestigio, de mucho conflicto con sectores importantes de la sociedad, y no levantó. El otro que había levantado la mano, alzado la mano, pues era Silvano Aureoles de Michoacán, pero poco había incursionado en la vida nacional, y entonces terminamos yendo con una candidatura del partido más fuerte de la coalición, que era el PAN, junto con PRD y Movimiento Ciudadano, y pues fue la candidatura de Ricardo Anaya, que pues la mitad de los que votaron por el PRD, 3 millones en el 2018, por lo que votaron por los candidatos a diputados federales o por el emblema del PRD, claro, a cruzarlo, la mitad de ellos no votaron por Ricardo Anaya porque no lo sentían suyo. Exactamente. Y votaron por López Obrador. Entonces, pues allí llegamos, y así es en donde pues nos situamos como cuarto partido votado nacionalmente, pero con 5.4% de los votos, una caída drástica, enorme, sí, claro, con representaciones reducidas en el Senado y en la Cámara de Diputados, y entonces, digamos, de ser uno de los 3 principales, pasamos a ser
como se dice coloquialmente, parte de la chiquillada de los partidos pequeños. Claro. El gran reto ahora es cómo salimos de ahí, y es en eso en lo que hoy estamos. Y por ejemplo, una persona como tú que tanto hiciste por el partido fundador, alguien emblemático del PRD, ¿cómo ves recuperar la identidad, renovarse? Incluso yo no sé si sea lo más conveniente cambiar colores, cambiar logotipos, emblemas. ¿Tú cómo sientes, como alguien que evidentemente conoce la entraña del PRD, se debe hacer para que sigamos, el PRD continúe? Sí, mira, a ver, primero, es obvio que requerimos iniciar un nuevo ciclo de nuestro desarrollo. Aquí sí se aplica claramente aquel adagio popular, refrán popular de renovarse o morir. Entonces, el PRD, que tiene una larguísima historia, que como PRD tiene 30 años, como decíamos, pero que su trayectoria viene de décadas anteriores de muchas luchas, sí, claro, ¿no? De luchas sociales, guerrilleras, por la democracia, en fin, multiplicidad de frentes de lucha en los que participamos. Eso no puede dejar de existir. Y entonces, nosotros pensamos desde luego que el PRD, así como llegó al 2018, no puede continuar. Significa el suicidio. Y hay que reinventarse, hay que repensarse para hacer un relanzamiento. Y por ello mismo nosotros empezamos a discutir desde el año pasado, y ya más intensamente a principios de este 2019, en la necesidad de decirles a otras organizaciones, personalidades, liderazgos del movimiento social, democrático, progresista, académico, etcétera, decir, a ver, aquí está el registro del PRD para ponerlo al servicio de la sociedad, al servicio de una causa que no permita regresiones antidemocráticas, como estoy convencido que hoy lo estamos viendo con el gobierno de López Obrador, que llegó con una imagen de partido de izquierda, él mismo como personaje de izquierda, y sin temor a equivocarme, lo digo con todas sus letras, López Obrador ni es de izquierda, ni su gobierno es de izquierda, ni liberal, ni progresista, sino de lo más neoliberal y lo más antidemocrático. Hoy están peligrando muchísimas de las libertades que conquistamos durante décadas, instituciones que construimos con muchísimos esfuerzos y que le han servido al desarrollo democrático y progresista del país, el propio INE, gracias a la existencia del cual, autónomo e independiente, se logró que en el 2018 hubiera esta alternancia mediante la cual llegó López Obrador al gobierno. Pues este INE hoy está amenazado también, como lo está el Coneval, como lo están todos los organismos autónomos, derechos sociales, etcétera. Entonces, frente a eso hay que cerrar filas, hay que sumar fuerzas por el bien del país, sin pensar en atavismos o fronteras ideológicas, por decirlo de esta manera. Y por ello hicimos el llamado a todas estas fuerzas, así amplio, abierto, y a eso respondieron ya a partir del mes de mayo varias organizaciones, 6, 7, y cada vez nuevas personalidades, personajes, liderazgos que están viendo con mucho interés esta posibilidad de conjuntar esfuerzos en un solo frente, mirando de manera inmediata hacia el 2021, que serán las elecciones intermedias, y creamos una plataforma, que hasta hoy es una plataforma y una suma de voluntades, que le llamamos Futuro 21, en la idea de construir una fuerza política superior, una fuerza política que sea más fuerte, más capaz y con mayores posibilidades de servir a la sociedad, más allá de lo que somos hoy como PRD o de lo que son otras organizaciones y liderazgos por separado.
comparten las preocupaciones que tenemos, comparten también el propósito de que debemos sumar fuerzas para detener este deterioro regresivo que está teniendo la vida del país y para defender libertades y defender instituciones y defender los principios de una república democrática. En eso estamos discutiendo las posibilidades incluso de llegar a un congreso de refundación a finales de este 2019 o principios del 2020, paralelamente a que el PRD está en un proceso también ahora de reorganización, de afiliación. Ya estamos arriba de nueva cuenta de los 500,000 afiliados, que no son pocos, no, claro, en todo el país. Ninguna fuerza de las demás es capaz de lograr en unos cuantos meses una afiliación de más de 500,000 de militantes, de personas, unos de nuevo ingreso, otros que nos estamos reafiliando, y que vamos a renovar nuestros órganos directivos también probablemente a finales de este año, en una elección organizada por el INE, para evitar cualquier tipo de conflictos, y convencidos, Mario, de que no podemos repetir lo que nos hizo mal, de que debemos dejar atrás las luchas tribales, los conflictos internos, y que es hoy salir a la sociedad, abrirnos, caminar con las causas de la gente, o definitivamente claro, despidámonos del quehacer político. Pareciera entonces, te escucho con mucho entusiasmo, que en efecto sí hay una convicción clara de que hay que renovarse. Quiero pensar que quienes tengan que salir del partido ya lo hicieron. Esperemos que, supongo, no falten tantos. Lo importante ahora entonces es ver hacia adelante. Morelos en particular parecía, como bien decías, en algunos casos, algunos gobiernos emanados del PRD se tomaban como una especie de cotos de poder. Exactamente, donde hacían prácticamente lo que se quería. Nombrar a un hijo como sucesor me parece fue una arbitrariedad, y también iba en desprestigio, me parece, del mismo partido. En Morelos, ¿qué perspectivas tiene la gente? ¿Qué posibilidades considera el PRD tiene para reposicionarse y recuperar, tal vez, por qué no, una gobernatura? Fíjate, yo creo que lamentablemente Morelos, siendo un estado también con tanta densidad histórica, parte de la cuna de la revolución del siglo pasado con el zapatismo, pero además siempre presente en grandes movimientos importantes de carácter social y político, ha ido, habiendo tenido la gran oportunidad de experimentar con las alternancias partidarias, del PRI al PAN, luego después con el PRD, gobierno de Graco, pero ahí hay mucha historia. Es decir, la gente no tiene temor a buscar posibilidades de cambio para mejorar su calidad de vida. En el caso del gobierno de Graco, yo decía, sí, se impulsaron muchos programas de carácter social importantes, las becas para jóvenes estudiantes de bachillerato universitarios, para las madres solteras, una serie de derechos importantes, pero cometió, a mi juicio, varios errores. El de prácticamente pelearse con los actores y sectores fundamentales de la sociedad morelense, con la iglesia, con la universidad, con los sindicatos. Parecía que cada día se despertaban diciendo, ¿y ahora con quién hay que pelearse, no? Y luego empezaron a haber señalamientos de corrupción que no fueron atendidos, o por lo menos que no fueron examinados o investigados a la luz de todo el mundo, y si había irregularidades que se dejaran claro de quién era responsabilidad. Y luego, como tú decías, el gran error, porque es un gravísimo error político, el haber insistido en que su hijo de Graco fuera candidato a gobernador
Esto no lo ve bien la gente, y qué bueno que no lo vea bien, porque los poderes, los liderazgos no se pueden heredar. Es muy claro, de alguna forma sabemos más, y qué bueno que sea a través de ti, sobre el PRD, el proyecto de partido, la necesidad de un cambio, de una refundación, yo incluso diría. Pero estaremos muy pendientes, Jesús, muy pendientes de alguna forma. Como te digo, el PRD es una institución, es un proyecto político que se ve consolidado, que tenía grandes logros, que ha sido trascendente en la vida nacional, y es importante que hagan lo necesario para que siga siendo, yo considero, el PRD. Muchas gracias. Gracias. Al contrario.